Hola, bienvenidos sean todos al canal Continuemos Informados. El video que traigo hoy es completamente diferente a lo que venimos viendo de matanzas y horrores que estamos viviendo. El día de hoy vamos a hablar de una llegada inesperada que tenemos dentro de poco tiempo. Ahí les contaré de qué se trata. Me imagino que últimamente has escuchado el nombre de Carlo Acutis. ¿Sabes quién es? Si no lo sabes, hoy te revelaré un poco de la vida de este influencer de Dios. Viernes 31 de mayo del 2024. Muchos ticos están jubilosos por la llegada de la reliquia religiosa de primer grado del joven italiano Carlo Acutis a Costa Rica. Será la parroquia de Santa María Goretti, en Cartago, quien acoja dicha reliquia. La reliquia en cuestión es un mechón de cabello del muchacho que su mamá nos regaló a nosotros los ticos para que tuviéramos un pedacito de él. Pero, ¿qué es una reliquia religiosa? Las reliquias religiosas se dividen en dos categorías. Las de primer grado, que son restos físicos del beato, tales como uñas, mechones de cabello, trozos de hueso, etc. Y las de segundo grado se suelen dar en ropaje u objetos que hayan estado en contacto con el santo. Estas reliquias son consideradas dignas de devoción. ¿Y quién era Carlo Acutis? Pues Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido. Luego su familia se movió a Italia, donde Acutis se desarrolló. Ya a sus 15 años medía 1,82 m de altura. Según Antonia Salzano, su madre, ellos antes de nacer Carlo eran analfabetos de la fe. Sin embargo, Carlo Acutis desde los 3 años amaba pasar todo el tiempo posible en la iglesia. Dicen que se enojaba si no lo llevaban. Su nana, de nombre Beata, le había inculcado el amor por la fe y el hábito de rezar el rosario desde muy tempranas edades. Con Beata rezaba el Santo Rosario todos los días. Era la hora favorita de Carlo. Como dato interesante, el término beata significa feliz y es el nombre que se le da a una persona cuyas virtudes espirituales han sido certificadas por el Papa, pudiendo ser honrado en culto. El 16 de junio de 1998 hacía su primera comunión a sus 7 años. Desde ese día no faltó nunca a misa. Era diario su afán por estar cerca de Dios, la comunión y su amor por la Virgen María. Carlo declararía tiempo después que María, la Virgen, sería su única mujer. Podría estar la mejenga del año entre Messi y Cristiano, o para ponerlo local, la final entre Saprissa y la Liga, que antitos de las 6 de la tarde el carajillo se iba corriendo a casa a rezar el Santísimo Rosario. Ya a sus 11 años, Carlo era catequista, pero aún así no dejaba de ser un chiquillo más. Le gustaba la Coca-Cola, la pizza, la pasta, la Nutella y le encantaban los chocolates. A veces, como penitencia, decidía no comer de esto que le gustaba. Todo esto y según él para ayudar a las ánimas en su camino hacia la luz. Amaba la computación y era programador. La vía cibernética fue la herramienta que le ayudó a este joven para esparcir su amor por la fe para quien lo necesitara, creando un sitio web de milagros, convirtiéndose así en el primer ciberapóstol como era conocido. Sono destinato a morire. El lunes 2 de octubre del 2006, Acutis, que gozaba de buena salud, empezó a decaer. Al inicio los doctores no sabían cuál era la enfermedad que le agobiaba. Ya con el tiempo se dieron cuenta que dicha enfermedad era leucemia M3 promielocítica, que es la producción de células en la médula que no se desarrollaron ni funcionan bien. Es mortal,
porque el cuerpo no tiene defensas para prevenir la aparición de enfermedades, corriendo un alto riesgo ante las infecciones o los sangrados. Desde niño, Carlo Acutis le dijo a su madre que siempre sería joven, que su vida iba a ser corta. También expresó, luego de ser diagnosticado, que ofrecía sus sufrimientos por el Papa, por la Iglesia y para no ir al purgatorio y así entrar directamente al paraíso. Solo 10 días después de su diagnóstico, muere, el 12 de octubre del 2006, en Monza, Italia, de una hemorragia cerebral causada por la leucemia. Carlo Acutis murió con fama de santidad. Como dato interesante, Carlo Acutis fue beatificado en Asís, Italia, el 10 de octubre del 2020. Esta vez, Acutis será proclamado santo por un milagro obrado en el 2022 a Valeria Valverde, una joven costarricense de 21 años. Valverde estudiaba a principios de este año en Valencia, Italia. Fue ahí donde sufrió un trágico accidente en bicicleta, dejándola al filo de la muerte. Valeria sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Los doctores le daban muy pocas posibilidades de sobrevivir. Estuvo inconsciente un par de días. Su madre, en la desesperación y tras escuchar a una amiga, asistió a la tumba del santo millennial. Lo que ocurrió después en el hospital, los galenos no pudieron explicarlo. Valeria se recuperó de la noche a la mañana y en menos de 2 semanas ya estaba de vuelta en su casa en perfectas condiciones. La ciencia no se explicaba la repentina sanación de esta tica. El 23 de mayo del 2024, el Papa Francisco reconoce la intercesión del santo en este milagro. Ya con este sería el segundo milagro obrado por el influencer de Dios, por lo que la Iglesia Católica lo elevará a santo. Dentro de muy poco escucharemos al Papa Francisco llamar a este joven San Carlo Acutis, el influencer de Dios. Y hasta acá el video de hoy. Si no estás suscrito al canal, te sugiero suscribirte, ya que subo videos continuamente y te los estás perdiendo. Sin más, me despido y hasta el próximo video. Cuídate montones. Chao. Eso es todo, amigos.